Y bien, ahora vamos a ver la forma para encontrar la función inversa f, la función inversa de una función f. Pues analicemos un poco esta gráfica de acá, ya la habíamos visto en algunos videos anteriores, y pues nosotros podemos ver que estos puntos son simétricos el uno en relación al otro, ¿verdad? Vamos a, vamos a plantear esto. Y, la coordenada en y, resulta de aplicar la función f en un valor x, en un valor del eje x, ¿verdad? Eso es una función. La coordenada en y resulta de aplicar una transformación a una coordenada en x. Muy bien, de esa forma es que se obtiene un punto. Ahora, ¿cómo es que nosotros obtenemos el otro punto? Pues miren, ¿qué tal si nosotros vemos esta situación? ¿Qué tal si y fuera igual a 2x? Entonces, de aquí nosotros podemos decir que si a x, o sea, al primer valor le damos 1, el valor de y va a ser 2, ¿verdad? ¿Y qué pasa si intercambiamos el lugar de las variables? Entonces, x va a ser igual a 2y. Pues sí, vean ahora esto. Ahora, a y le vamos a dar el valor de 1. Recuerden, y es el segundo número y 2 por 1 va a ser 2. Entonces, x va a valer 2. Y esto justamente es lo que nosotros hemos definido como una función inversa, ¿verdad? Cuando las entradas se convierten en salidas, pero quién sabe, tal vez pudo haber sido pura coincidencia. Vamos a probar con un par de ejemplos más. Entonces, yo puedo darme aquí otra función. Puede ser y igual, esta vez vamos a algo un poquito más complejo, 3x más 2. Aquí me voy a dar un valor. Le voy a decir que x va a valer 1. Por lo tanto, y va a ser 3 por 1, 3, más 2, 5. Y va a valer 5. Ahora intercambio las coordenadas x y y. Entonces, x va a ser a 3y igual a 3y más 2. Ahora a y le voy a dar el valor de 1. Recuerden, esto es x, entonces y es el segundo el de acá. Muy bien, 3 por 1, 3, más 2, 5. X vale 5. Entonces x vale 5. Y como ustedes pueden ver, esa es justamente la definición de una función inversa, ¿verdad? Entonces, y también va a servir para otros valores. Entonces, yo puedo definir o puedo plantear una función inversa diciendo que x va a ser igual a f de y. Eso es lo que he hecho. Sigo usando la misma función, la misma transformación. Lo único que estoy haciendo es intercambiar las dos variables del lugar. Esto es lo que se dice que esto me define de forma implícita la inversa de la función f. ¿Por qué de forma implícita? Pues porque todavía no está así de una forma directa, no está de forma explícita, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, nosotros aquí tenemos ya la, la forma implícita de la función y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a despejar y de acá. Yo voy a hacer una serie de pasos a través de acá, a través de los cuales yo voy a despejar y esto me va a dar una nueva función que va a ser justamente f a la menos 1 de x, y de esta forma ya está definida la función inversa de f. Vamos a aplicar esto. Pareciera un poco complicado, ¿no ve? Pero no es mucho, no es tan complicado. Vamos, recapitulemos. Primeramente intercambiamos variables. Eso es lo que hemos hecho acá, lo que hemos hecho acá, ¿no ves? Solamente hemos cambiado de lugar la x con la y. Entonces, primero cambiamos de lugar. De esa forma vamos a tener la función inversa, pero de manera implícita. Luego de aquí despejamos esta variable y ya vamos a tener la función inversa, pero de manera explícita. Entonces, nosotros vamos a utilizar esto en este ejemplo, y ahí está la gráfica. Eso va a ser para el final, no lo tomen en cuenta. Y pues vamos a ver, dice que encontremos la función inversa. Encontremos la función inversa de f. Si se dan cuenta, esta función, ahí es justo la que yo me di como ejemplo. No, es muy parecida, ¿verdad? Pero esta función ya la hemos utilizado en otros videos. Y dice, además, encuentre el dominio y rango de f y su inversa, grafique f y su inversa en los mismos ejes. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues nosotros sabemos que esta es una función donde y va a salir, va a ser el resultado de aplicar una transformación a x.
Entonces eso es la forma implícita de la función inversa. Ahora para encontrar su forma explícita, primero para la forma implícita intercambiamos valores, perdón, eso era lo primero. Entonces x va a ser igual a 2y más 3. Eso ya hemos visto acá, ¿verdad? Lo hemos demostrado con unos cuantos ejemplos y efectivamente las entradas se convertían en salidas y las salidas en entradas. O sea, era una función inversa. Todo esto, ojo, suponiendo o sabiendo, perdón, que f es una función 1 a 1. Si no fuera una función 1 a 1, no se puede obtener una función inversa. Muy bien, entonces ya tenemos la función inversa en su forma implícita. Aquí le vamos a poner forma implícita de f menos 1, o sea, de la función inversa. Y ahora vamos a despejar y. Pues el despeje está bastante sencillo. Aquí lo vamos a traer y con negativo. X se va a venir este otro lado también con negativo. Vamos a multiplicar todo por menos 1. Voy a tener 2y igual a x menos 3. Y luego vamos a dividir todo entre 2. Y esto me va a dar x menos 3 dividido entre 2. Y esto de acá es la forma explícita. Porque ahora sí está claro, la forma explícita de f a la menos 1. En otras palabras, esta es la función inversa, esto de acá. Podemos hacer la prueba antes de encontrar dominio y todo eso. Vamos a hacer la prueba. Recordemos, esperen, vamos a escribirlo como f a la menos 1 de x, porque eso hemos dicho que ahora va a ser esto, ¿no ve? Va a ser igual a x menos 3 sobre 2. Entonces, esto de acá es la forma explícita de f a la menos 1. Nosotros vamos a hacer la prueba rápidamente y sabemos que si tengo f de f a la menos 1 de x, me tiene que dar como resultado x, ¿verdad? Entonces vamos a ver si efectivamente me da eso. Yo voy a decir f de f a la menos 1. F a la menos 1 es x menos 3 sobre 2. Muy bien, y ahora voy a decir f es 2x más 3 de esta variable, y eso va a ser 2, y en lugar de x va a ser toda mi variable, x menos 3 sobre 2, y f es 2x más 3, 2 veces la variable, 2 veces la variable, más 3. Entonces, desarrollando un poco acá, estos dos se simplifican, me va a dar x menos 3 más 3, también se simplifican y me da x. Efectivamente, entonces, estas dos, esto es la función inversa de lo que habíamos propuesto, de esto de acá. Bueno, después me dice, encuentre el dominio y rango, pues de la función original entonces f de x es igual a 2x más 3. Esta es una función que simplemente va creciendo, es una función creciente en todo momento, y una función creciente en todo momento es una función 1 a 1. Por eso es que hemos podido sacar la función inversa. Si no fuera 1 a 1 no se podría. Y bueno, entonces el dominio serían todos los números, desde menos infinito hasta infinito, porque no hay ninguna restricción. Cualquier número puede entrar aquí al dominio de x, y también en su rango, pues me puede dar como resultado cualquier número desde menos infinito hasta infinito. Y ahora, también por parte de la definición de función inversa, esto es el dominio de f y el rango de f. Ahora, el dominio de f a la menos 1 va a ser igual al rango de f, eso lo hemos visto, ¿verdad? Y eso va a ser igual a desde menos infinito hasta infinito. Y de la misma forma, el rango de f a la menos 1 va a ser igual al dominio de f, y eso va a ser todo el grupo de números, todo el conjunto de números desde menos infinito hasta infinito, es decir, todos. Muy bien, y por último dice que los grafiquemos, y aquí están. Esta es la función f, 2x más 3, y esta va a ser la función inversa, 1 medio de x menos 3, y como pueden ver, es simétrico en relación a la recta y igual a x. Bueno, entonces espero que se esté entendiendo. Esta es la forma de encontrar la función inversa, y en el siguiente video vamos a hacer otro ejemplo más para que quede completamente claro.